En un vuelo privado llegó hace pocas horas al país el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, extraditado desde los Estados Unidos por solicitud de la justicia colombiana. El exfuncionario llegó en compañía de autoridades norteamericanas que lo entregaron a la Policía Nacional. Volvemos con María Camila Orozco, que tiene más detalles. María Camila. Mónica, pues como les veníamos comentando, este es un trámite de cooperación judicial inédito en Colombia, donde estábamos acostumbrados a ver enviar más bien colombianos que eran pedidos en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que en esta oportunidad envía por solicitud de la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Arias, que como ya les veníamos contando, llegó en un vuelo charter de manera reservada y custodiado por Marshall de los Estados Unidos hacia las 8:20 de la mañana y aterrizó en la pista de CATAM de antinarcóticos de la Fiscalía. Está en este momento en la Dijín de la policía esperando que un juez de ejecución de penas resuelva su situación jurídica luego de que la Corte de Apelaciones de Atlanta decidiera negar la apelación para permanecer en ese país. La determinación de la Corte de Apelaciones de Atlanta, que rechazó el pasado lunes la apelación que había interpuesto la defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para frenar su extradición, se cumplió. A las 8:20 de la mañana, Arias arribó a la base militar de Catán extraditado desde los Estados Unidos. El exalto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó en un vuelo charter fuertemente escoltado por un grupo de Marshall de ese país, que cumplió la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, que lo requiere para que cumpla una condena de 17 años y 4 meses de cárcel, expedida desde el 2014. El señor Arias llegó a Colombia a través de un avión al terminar de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, razón por la cual allí estaban las unidades de Interpol, quienes son las que tienen la obligación de recibirlo y hacer la coordinación con las autoridades nacionales. Después de su recepción en el lugar, fue trasladado para que hicieran todos los trámites correspondientes, incluyendo ellos los trámites nacionales, y posteriormente, esperando la decisión a través del INPEC, será trasladado al sitio de reclusión que determine, por supuesto, la Corte. Sobre la extradición de Arias, reaccionó el senador Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, asegurando que profundo dolor por Andrés Felipe Arias, extraditado porque Gobierno Santos mintió diciendo que hay tratado, no se robó un peso y condenado a 17 años. Justicia muy eficaz contra los inocentes e indulgente con los criminales. Buscar segunda instancia es lo único que queda. La extradición de Arias se da luego de que perdiera una batalla jurídica en Estados Unidos, donde le negaron el asilo político. El proceso de Andrés Felipe Arias ha sido convulso en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, que tuvo a su cargo la acusación por 2 delitos, entre ellos la destinación de recursos públicos en favor de terceros, pero también la debacle de este exfuncionario, alto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, comenzó en el 2009 con 2 decisiones, una por la vía disciplinaria, que fue la sanción de la Procuraduría de 16 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, y la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, que de manera preventiva lo envió a prisión justamente en este cantón de Caballería al norte de la capital del país, que sería eventualmente el lugar donde podría ser enviado Andrés Felipe Arias. Le queda solamente una carta judicial y sería la doble instancia, una carta que se juega en Colombia. En el 2011, luego de que la revista Cambio revelara el escándalo de Agroingreso Seguro, por solicitud de la Fiscalía, se dictó orden de captura contra Andrés Felipe Arias. Durante 2 años permaneció detenido en la Escuela de Caballería del Ejército. Por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, fue puesto en libertad al considerar que estaba cumpliendo con la justicia. En el 2014, en su ausencia, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel y a pagar más de 30.000 millones de pesos de multa. 2 años más tarde, el 24 de agosto, la justicia norteamericana lo capturó por petición de la colombiana, que había solicitado su extradición para cumplir con la condena impuesta. La última carta de Andrés Felipe Arias podría ser la doble instancia que rige desde enero de 2018 tras una sentencia de la Corte Constitucional sobre los aforados, como es su caso, tienen una segunda oportunidad frente a la justicia. Aunque la disposición de la Corte Constitucional no aplica para sentencias dictadas antes de 2018, el Comité de Derechos Humanos ya estableció que esa exclusión atenta contra los derechos del exministro, que tras llegar a Colombia queda a disposición del juez segundo de ejecución de penas, que deberá definir en qué centro de reclusión deberá permanecer. El tiempo en prisión en Colombia y en Estados Unidos, más los 2 libros que ha escrito, le descuentan pena al exministro hoy extraditado.
Paralelo a la investigación penal, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años a Arias para ejercer cargos públicos. Andrés Felipe Arias ha permanecido en total 5 años en prisión, 2 en Colombia y 3 en Estados Unidos, donde fue detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia solicitara el trámite formal de extradición. Ese tiempo, según ha podido establecer Noticias Caracol con abogados cercanos al proceso, le sería descontado de esa pena de 17 años y 4 meses de prisión impuesta por ese alto tribunal. Entre tanto, se espera conocer pues el centro de reclusión, que como ya lo dijimos podría ser un centro de reclusión militar. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol.